En la historia política de América Latina, el poder rara vez se manifiesta de una sola forma. A veces grita desde balcones, otras veces se impone con discursos interminables. Pero existe una forma más discreta, más peligrosa y, a menudo, más duradera, el poder que opera en silencio, que se mueve entre oficinas, documentos, negociaciones y lealtades internas. Delcy Eloína Rodríguez Gómez pertenece a esta última categoría. Mientras muchos líderes del chavismo se construyeron desde la épica revolucionaria, la confrontación abierta o el carisma mediático, Delcy Rodríguez se consolidó como una operadora política. Una figura de control institucional, una estratega que entendió desde temprano que el verdadero poder no siempre está en la presidencia, sino en los engranajes que la sostienen. Para comprender quién es Delcy Rodríguez, no basta con observar sus cargos. Hay que retroceder décadas atrás, a su entorno familiar, a la Venezuela previa al chavismo, a una historia marcada por la militancia, el trauma y la ideología. Delcy Rodríguez nació el 18 de mayo de 1969, en Caracas, en una Venezuela muy distinta a la que hoy conocemos. Era un país democrático, con alternancia de poder, pero también con profundas desigualdades sociales, tensiones ideológicas y una izquierda radical que veía el sistema como una traición a los ideales populares. Su padre, Jorge Rodríguez García, fue uno de los personajes más influyentes en la formación ideológica de la familia. Abogado, dirigente de izquierda y fundador de la Liga Socialista, Jorge Rodríguez fue un militante activo contra los gobiernos de la llamada Cuarta República. En 1976, cuando Delcy tenía apenas 7 años, su padre murió bajo custodia del Estado venezolano, acusado de participar en actividades subversivas. La versión oficial habló de suicidio. Su familia sostuvo siempre que fue torturado hasta la muerte. Este hecho no fue solo una tragedia personal. Fue un evento fundacional. Desde ese momento, la narrativa del Estado represor, del sistema injusto y de la lucha pendiente quedó grabada en el núcleo familiar. Tanto Delcy como su hermano Jorge Rodríguez crecerían con una idea clara: la política no era una opción, era una misión histórica. Delcy Rodríguez estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela, una de las instituciones más importantes del país y también uno de los principales centros de debate político. A diferencia de otros dirigentes que se formaron en el activismo callejero, Delcy optó por el camino institucional. Derecho constitucional. Derecho internacional. Funcionamiento del Estado. Marcos legales del poder. No era una líder estudiantil carismática ni una figura mediática. Era, según quienes la conocieron, metódica, reservada y disciplinada. Entendía el lenguaje jurídico como una herramienta de poder. Mientras otros hablaban de revolución, ella aprendía cómo se controla un Estado desde la ley. La elección de Hugo Chávez en 1998 fue el punto de inflexión definitivo para toda una generación de militantes de izquierda. Para Delcy Rodríguez, fue la materialización de la narrativa familiar: el sistema que había asesinado a su padre finalmente caía. Durante los primeros años del chavismo, Delcy no ocupó cargos de alto perfil. Se movió en espacios técnicos y administrativos, construyendo relaciones, aprendiendo la lógica interna del poder bolivariano. Este periodo es clave porque muestra una constante en su carrera. Delcy Rodríguez no busca protagonismo inmediato. Busca permanencia. El ascenso político de su hermano, Jorge Rodríguez, reforzó aún más su posición dentro del movimiento. Jorge se convirtió en uno de los operadores más importantes del chavismo, ocupando cargos estratégicos en comunicación, negociación política y control institucional. La dupla Rodríguez funcionó como un bloque político. Jorge, negociador, comunicador, rostro político. Delcy, ejecutora, disciplinadora, gestora institucional. Juntos representaron una nueva generación del chavismo, menos ideológica en el discurso, pero mucho más eficaz en el control del poder.
La muerte de Hugo Chávez en 2013 generó una crisis profunda dentro del chavismo. Nicolás Maduro heredó la presidencia, pero no el liderazgo absoluto. Fue en ese contexto donde figuras como Delcy Rodríguez se volvieron indispensables. Mientras Maduro enfrentaba crisis económicas, protestas y presiones internacionales, Delcy comenzó a ocupar cargos cada vez más sensibles, especialmente en comunicación, política exterior, coordinación institucional. No era una figura carismática, pero era confiable, y en un régimen bajo asedio, la lealtad vale más que la popularidad. Para este punto de la historia, Delcy Rodríguez ya no era solo la hija de un mártir ni la hermana de un dirigente influyente. Se había convertido en una pieza estructural del poder chavista. Todavía no era el rostro visible del régimen, pero ya era una de sus columnas internas. Si la primera etapa de la vida política de Delcy Rodríguez se desarrolló en los pasillos del poder interno, su verdadero salto histórico ocurrió cuando el chavismo decidió enviarla al escenario más hostil posible. La diplomacia internacional en tiempos de aislamiento. Ser canciller de Venezuela no era un cargo protocolario. Era una posición de combate. A partir de 2014, el país comenzaba a enfrentar sanciones, cuestionamientos democráticos y una presión internacional sin precedentes. En ese contexto, Delcy Rodríguez no fue elegida para agradar, sino para resistir, confrontar y ganar tiempo. Antes de convertirse en canciller, Delcy Rodríguez asumió en 2013 el cargo de ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información. Este rol fue clave para su formación estratégica. Su tarea no era informar, sino controlar el relato oficial. Coordinar medios estatales. Responder a la prensa internacional. Defender al gobierno frente a protestas masivas. Construir marcos discursivos de guerra económica y ataque externo. Durante este periodo, Venezuela vivía intensas manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez se consolidó como una vocera dura, sin concesiones, con un discurso jurídico-político que mezclaba soberanía, legalidad y denuncia internacional. Aquí aparece uno de sus rasgos más característicos. Delcy Rodríguez no improvisa. Lee, prepara y ejecuta. En 2014, Nicolás Maduro la nombra ministra de Relaciones Exteriores. A partir de ese momento, Delcy Rodríguez se convierte en una de las figuras más visibles del régimen ante el mundo. Pero su cancillería no fue diplomacia clásica. Fue diplomacia de confrontación. El contexto internacional. Caída del precio del petróleo. Acusaciones de violaciones a derechos humanos. Primeras sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. Desconocimiento político por parte de varios gobiernos. Delcy Rodríguez asumió la tarea de defender elecciones cuestionadas. Denunciar golpes suaves. Acusar injerencia extranjera. Blindar jurídicamente al gobierno. En foros internacionales, su estilo era directo, combativo y técnico. No buscaba consensos, buscaba legitimidad narrativa. Uno de los momentos más simbólicos de su carrera ocurrió en 2017, durante las sesiones de la Organización de Estados Americanos, OEA. Allí, Delcy Rodríguez protagonizó enfrentamientos verbales con otros cancilleres, especialmente con el entonces secretario general Luis Almagro, a quien acusó de actuar como instrumento de Washington. Para el chavismo, ese episodio fue una victoria simbólica. Para la comunidad internacional, fue la confirmación del aislamiento venezolano. Poco después, Venezuela inició su retiro de la OEA. Ese hecho marcó un punto de no retorno. Delcy Rodríguez había cumplido su función, cerrar la puerta del sistema interamericano y empujar a Venezuela hacia nuevas alianzas. Aislada de Occidente, Venezuela necesitaba sostén externo. Durante su gestión como canciller, Delcy Rodríguez fortaleció relaciones con Rusia, China, Irán,
Turquía. Cuba. No se trataba solo de diplomacia política, sino de acuerdos energéticos, intercambios financieros, cooperación tecnológica, apoyo en foros internacionales. Aquí, Delcy demostró otra faceta clave, capacidad de negociación en contextos de debilidad. Mientras el país colapsaba económicamente, su tarea fue mantener oxígeno geopolítico para el régimen. En 2017, tras meses de protestas y presión internacional, el gobierno creó la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, un órgano con poderes supraconstitucionales. Delcy Rodríguez fue designada presidenta de la ANC. Este cargo la colocó en el centro absoluto del poder político. Redacción de leyes. Anulación práctica del Parlamento opositor. Reestructuración institucional. Blindaje jurídico del Ejecutivo. La ANC fue ampliamente cuestionada por su origen y legitimidad, pero para el chavismo fue una herramienta esencial para sobrevivir políticamente. Y Delcy Rodríguez fue su principal administradora. Al cerrar su ciclo como canciller y presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez ya no era solo una representante del gobierno, era una arquitecta del sistema. Había demostrado lealtad absoluta, capacidad técnica, resistencia bajo presión, eficacia en contextos extremos. Estas cualidades la convirtieron en una opción natural para un cargo aún más sensible. En 2018, Nicolás Maduro la nombra vicepresidenta ejecutiva de la República. Este cargo la colocó formalmente como coordinadora del gabinete, enlace entre ministerios, gestora de crisis económicas, responsable de relaciones estratégicas. En la práctica, muchos analistas coinciden en que Delcy Rodríguez se convirtió en una de las figuras más poderosas del país, incluso más influyente que varios ministros. Su perfil encajaba perfectamente con un régimen que ya no necesitaba discursos épicos, sino control administrativo y disciplina interna. Al final de esta etapa, Delcy Rodríguez había recorrido un camino poco común. De técnica jurídica a canciller combativa, a presidenta de un órgano supraconstitucional, a vicepresidenta ejecutiva. Sin elecciones, sin carisma popular, sin liderazgo de masas. Solo poder acumulado.